Nos avisó el profesor como a las 2 que tenía problemas con la señal. Ajá, como 2, 2:15 más o menos. Ah, perfecto. ¿Sí tuvieron espacio entonces para despejarse o no? Sí, Ah, perfecto. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy está planeada más bien la clase de exploración cardiovascular, pero esa clase pues tiene que ser en presencia, no puede ser virtual una clase de exploración en línea, por obvias razones, ¿no? Entonces vamos a adelantar la clase que teníamos, la segunda clase, que es electrocardiograma, y vamos a comenzar con la ponencia de las dos compañeras, que es Ana Lisbeth y Fabiola, y yo también voy a ir contribuyendo a la clase. ¿Podemos comenzar, por favor? Bueno, ¿sí me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, Sí, compañera, buenas compañero. tardes. Bueno, nosotras vamos a exponer sobre el electrocardiograma. Bueno, el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función con el cuerpo. Es decir, que vamos a ver gráficamente cuando la onda de electricidad va a pasar por las fibras auriculares, las fibras ventriculares, y en qué tiempo se produce esta actividad eléctrica. Este, bueno, eh, el electrocardiograma fue creado por el filósofo William A. Owen, que fue el que recibió el Premio Nobel de la Medicina y Filosofía por el descubrimiento del mecanismo del electrocardiograma. Pero en sí, el primer electrocardiograma se le atribuye al filósofo August Waller, pero el descubrimiento del mecanismo fue por William A. Owen. Vamos a hablar un poco de inicio de la electrofisiología. ¿Se Ahí un poco escucha? una pausa, una pausa. ¿Qué es entonces, con lo que acaban de decir las compañeras, qué es el electrocardiograma? ¿O cómo lo pueden resumir en pocas palabras? ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Adrián. Adriana, perdón. Exacto, es eso. Lo que estamos viendo en esa típica gráfica que ven en la lámina, que es como una serie de picos y curvas, es un trazo es un trazo común de un electrocardiograma. Entonces, ahí como lo dice el párrafo, si ustedes les preguntan qué es un electrocardiograma, es un registro gráfico de los potenciales eléctricos generados por el corazón. Ahorita más adelante sus compañeras van a hablar de cuáles son los potenciales eléctricos, porque como bien saben, ya lo han visto en fisiología, el corazón es una máquina, es como una máquina. Tiene partes mecánicas y tiene partes eléctricas. Y como ustedes ya conocen el sistema eléctrico del corazón, pues pasa electricidad por el corazón y es el que hace que se contraiga. Entonces, lo que ven en ese papel es ese impulso eléctrico, cómo va pasando a través de su corazón y se va graficando en ese papel. Cada pico que ven ahí es un ciclo cardíaco, y tiene nombres cada una de esas ondas. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es una pequeña introducción. Digo pequeña introducción porque para electro no se aprende en 2 horas o en 1 hora y media. Se aprende en el transcurso de varios años. Para ser bueno y buenas en electro, van a requerir tener mucha práctica tomando electros y leyéndolos, porque se van a aprender, el electro se aprende interpretándolo. Van a ver que en el internado, cuando ustedes pasen al hospital, diario van a ser por lo menos 10 a 15 los van a tomar y su obligación va a ser interpretarlos, no nada más tomar los electros, porque tomarlo es fácil, o sea, nada más se trata de colocar los cables en el paciente y apretarle un botón al aparato, pero eso no tiene mucho chiste. Lo que tienen que saber es qué significa ese trazo que está en ese papel, qué enfermedad representa. Entonces, eso es lo que queremos que aprendan en las siguientes clases, porque si vieron el temario, para electrocardiograma son 3 clases. Entonces, vamos a tomar 3 más una práctica o 2 de clases prácticas que vamos a tener ya
en ese momento, no sé si en la sede o en algún otro espacio, para que tomemos algunos, tengamos la oportunidad de tomar unos y ya con los conocimientos de estas 3 clases, sepamos calcular la frecuencia cardíaca, el eje, qué ritmo tiene, si tiene alguna alteración en alguna de las ondas y qué diagnóstico podrían dar. Entonces, es muy importante que no se pierda ninguna de estas 3 clases para que puedan entender en la práctica cómo se hace desde un principio hasta que se le da el diagnóstico al paciente. Entonces, ¿hasta ahorita tienen alguna duda de qué es un electrocardiograma? No, doctor, todo bien, gracias. No, doctor. Perfecto, entonces avancemos. Ok, de acuerdo. Entonces, adentrándonos un poco a la electrofisiología, quisiera saber, o quisiera que alguien de ustedes me respondiera, ¿qué es un potencial de acción en el músculo cardíaco? ¿Puedo participar? Ah, sí, claro, es que no puedo ver las manitas, pero sí adelante. Bueno, el potencial de acción más que nada es el impulso eléctrico que se genera a través de ciertos gradientes eléctricos y de cierta manera en el músculo cardíaco, específicamente en los nodos, se realiza un efecto particular en donde las bombas de calcio pues eh, hacen un intercambio y por eso mismo entre, digamos que la carga positiva y la negativa del extracelular al intracelular, pues hay una parte en donde se carga tan negativamente y otra parte tan positivamente que tiene que haber un desfase entre ellos y por eso se genera este pequeño impulso eléctrico que a su vez se va hacia otras partes del sistema cardíaco. Perfecto, gracias por participar, compañero Luis. ¿Alguien más que quiera compartir qué es el potencial de acción? ¿Alguien más? ¿Puedo participar? ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Paulina. Paulina, adelante. Bueno, yo le entiendo que es la fuerza con la que llega el impulso eléctrico a lo que es como tal el músculo cardíaco, o sea, ese ritmo que puede llegar a tener la fuerza que llega al músculo. De cierta manera, sí, es como lo habían dicho hace rato, es el impulso eléctrico. ¿Dónde nace el impulso eléctrico del corazón? ¿Recuerdan? En el nodo En el sinusal. nodo sinusal. Nodo Pero, sinusal, sino auricular. Y desde ahí es el marcapasos del corazón. Ahí en ese nodo sinusal nace todo el impulso cardíaco, el eléctrico, y pasa al nodo auriculoventricular, luego a la rama derecha y rama izquierda del haz de His, y más abajo ya se dividen los ventrículos en las fibras de Purkinje. Entonces todos los potenciales de acción nacen arriba y van hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Ese es el trazo electrocardiográfico de todo el potencial de acción. Y conforme va ese recorrido por el circuito eléctrico del corazón, al mismo tiempo todo el músculo que está alrededor de ese cableado eléctrico se va contrayendo. Por eso primero se contraen las aurículas y al final los ventrículos. Ese es el objetivo del potencial de acción. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces sigamos. pues básicamente lo que seguía era precisamente eso, explicar un poco que dentro de la célula cardíaca tenemos una electronegatividad, normalmente esta es de menos 90 milivolts, y evidentemente al tener un estímulo eléctrico, como lo mencionan bien los compañeros, hay un intercambio de iones tanto negativos como positivos, en este caso iones de sodio, iones de calcio, y esto hace que cambie de ser electronegativo a ser positivo, y a esto también lo conocemos como despolarización. Esto es importante conocerlo porque todo el tiempo estaremos hablando de despolarización y repolarización. Caso contrario de la repolarización, que será el cambio de positividad a negatividad dentro de la célula cardíaca. Entonces, es importante porque eso es lo que va a registrar el electrocardiograma, la despolarización y la repolarización. Y en esa parte, las fases de potencial de acción están directamente relacionadas porque debemos de saber qué iones entran y qué iones salen. ¿Alguien me podría recordar a qué me refiero cuando estoy hablando de la fase cero de despolarización
en el potencial de acción. Adriana. Muy bien, Adriana, muy bien, esa es una buena respuesta. Luis. Sí, justamente como decía Adriana, la fase cero es donde la bomba de sodio-potasio específicamente inicia con dos moléculas de sodio, me parece. eh, Está cargada en el intracelular a menos 85 milivolts y por lo tanto a la hora de esa bomba y empieza la parte de la fase uno o por lo tanto entra potasio, no, sí, entra potasio me parece, no sé si estoy bien, y después pues ya empieza la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Y si lo vieras, que está muy bien. Y si lo vieras, esto es eléctrico y esto es fisiológico. Pero si tuvieras el músculo cardíaco en la fase cero, ¿qué le pasaría a ese músculo cardíaco? Pues sería la parte de la sístole. Exacto, la contracción. En la fase cero se hace una contracción. Y si tú lo ves en el electro, en el trazo rojo que ves del lado derecho de la lámina, ¿qué parte representa la contracción? La onda P. En este caso es la onda P, exactamente. Ahorita vamos a ver más adelante qué partes del electro ven ahí que dice P, Q, R, S, ST, onda T y onda U. Cada parte de esa onda, de ese trazo electrocardiográfico, es una parte de la contracción del corazón. Ahorita, para adelantarlo un poco, las compañeras lo van a decir más a detalle, pero la onda P que ven ahí es la contracción auricular. Esa es la fase que se contraen las aurículas. El QRS que ven más grande y más cortito, más estrecho, es la contracción de los ventrículos. Y la onda T que están viendo ya casi después del QRS es la repolarización de los ventrículos. Entonces, esto que es una mezcla entre fisiología y ya de interpretación del electro, pero sí, en términos prácticos, la fase cero es la fase de la despolarización y en el corazón lo que pudiéramos ver anatómicamente es que se contrae y eléctricamente pues podríamos ver la onda P. Entonces ya tenemos que ir integrando fisiología, pues anatomía y también en este caso electrofisiología, pero del corazón que es el electrocardiograma. Y ya las siguientes fases de la despolarización, del potencial de acción más bien, es la fase uno que bien decías que es la entrada, la salida de potasio, la fase 2 que es lo que diferencia al músculo cardíaco del músculo esquelético, es que tiene una meseta, y esta meseta viene dada para contrarrestar la salida de potasio, se ingresan iones de calcio, y esto contrarresta y hace que dure, que se mantenga sostenida la contracción. Y después ya viene la fase 3 que es la repolarización rápida. Primero la repolarización lenta y luego la repolarización rápida. Y esto viene por el cierre de los canales de calcio y porque se sigue saliendo calcio de la célula. Y ya al final llega a su potencial de basal, que es menos 90, y está lista para otra vez empezar otro nuevo ciclo de despolarización. ¿Queda alguna duda hasta aquí? Todo bien. Todo bien, doctor, Perfecto. gracias. Bueno, entonces seguimos. Efectivamente, hablando de las ondas que vemos a su lado derecho, la onda P se refiere evidentemente a la despolarización auricular y quería que hiciéramos la relación que tiene los complejos con estas fases de potencial de acción. Porque, por ejemplo, el complejo QRS tiene una relación con la despolarización, es decir, con la entrada de iones de sodio, mientras que el segmento, perdón, ST tiene relación con la meseta, con la fase 2, en donde los canales de calcio se abren, y la onda T tiene relación con la fase 3 de repolarización rápida, en donde los canales de potasio se abren y permite que vuelva a la membrana estar en reposo.
Entonces, como bien lo mencionaban, el sistema de conducción y de excitación del corazón tienen mucho que ver con el registro electrocardiográfico de las ondas que veremos a continuación. Primero, vamos a explicar cómo es que se... ¿Sí? ¿Nadie? Ok. ¿Cómo es que la onda P se ve reflejada en el electrocardiograma a partir de este sistema de conducción? Bueno, recordemos que el nodo sinusal inicia con un estímulo eléctrico y este estímulo eléctrico viaja por las vías internodulares y estas vías internodulares provocan que se contraigan las aurículas, es decir, que exista una despolarización auricular. Y a esto se refiere la onda P, a una despolarización, como lo mencionaban anteriormente. En el caso del complejo QRS, la estimulación eléctrica pasará del nodo auriculoventricular, que tiene una particularidad. Permite un lapso de tiempo, una pausa en el tiempo para que las aurículas vacíen bien la sangre hacia los ventrículos. Posteriormente pasan por el haz de His, tanto en su rama derecha y su rama izquierda, y esta parte llega hacia las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje al final pues van a provocar una despolarización ventricular y esto se ve reflejado en el complejo QRS. Es decir, que el complejo QRS va a ser la despolarización. Posteriormente, ya no lo puedo mover. No le puedo dar siguiente a mi diapositiva. ¿Se trabó o qué, compañera? Ahorita como que está bloqueada la sesión. Ajá. O sea, esta la puede usted modificar, creo. A ver ahí. ¿Ya? No. ¿No? A ver ahí. No, ni siquiera puedo mover mi mouse. ¿No? ¿Y qué será? Porque no, yo no le moví nada, ¿eh? Si A lo no, mejor es déjala el de... internet, ¿no? Puede ser. A ver, si no, vamos a aprovechar esta lámina para explicar algo. Bueno, Todo ajá. lo que dice aquí la compañera, y vamos a ponerlo aquí en otro color para que se distinga, en azul. Lo que ven del lado derecho, el trazo electrocardiográfico, y si ponen atención en esto que les voy a explicar, prácticamente ya van a entender de dónde sale cada parte del trazo electrocardiográfico. Ustedes saben que no, el impulso eléctrico parte de aquí. ¿Sí se ven los dibujos en punto azul? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No? Sí se ve. En el nodo SA, El nodo auriculoventricular. El el nodo nodo de... SA va a mandar el impulso hacia el nodo AB, ¿sí? Todo el tiempo que tarda en pasar de aquí a acá, prácticamente es la onda P. ¿Sale? ¿Sí queda claro eso o no? ¿Sí ven lo que Sí. está en azul o no? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Lo que ven en azul, que es el paso del impulso eléctrico del nodo SA al nodo AB, representa gráficamente la onda P. Van a ver que aquí, después de la onda P, inmediatamente no comienza el QRS, que es donde empieza la deflexión hacia abajo. Hay un espacio horizontal. Ese espacio horizontal viene dado porque el nodo AB, que es el que está acá otra vez, el que regresamos del punto medio, tiene una pausa fisiológica. Es decir, cuando pasa el impulso del nodo SA al nodo AB, retarda un poco en pasar a los ventrículos. ¿Y cuánto es ese tiempo que tarda? Una quinta parte de un segundo. Entonces, ese pequeño retraso representa esta línea isoeléctrica que ven entre la P y el QRS. Cuando el impulso eléctrico pasa el nodo AB hacia la rama derecha y rama izquierda del haz de His, representa la
deflexión negativa o sea, la primera parte del QRS, que es la onda Q. Cuando bueno, más bien, esta parte que ven aquí pequeña, que está antes de las ramas derecha y izquierda de las de His, es la parte que conocemos como la onda Q. Después, cuando bajan hacia la rama derecha e izquierda, las dos ramas hacen la deflexión positiva que se llama onda R. Y cuando va regresando hacia arriba, por la rama derecha y las fibras de Purkinje, hace una deflexión hacia abajo y corresponde a la onda S. Y en su conjunto, todo lo que pasa en los ventrículos, todo el impulso eléctrico de los ventrículos, viene representado por el QRS. ¿Sí queda claro eso o no? Sí, doctor, todo bien, gracias. Entonces, Sí, si gracias. si les preguntara ahorita, yo sé que no hemos visto esas patologías, pero las vamos a ver en la tercera clase o en la segunda clase de electro. Pero si les dijera que busquen una fibrilación auricular, ¿en qué parte del electro la buscarían? ¿En qué onda? Las ondas P. En la onda P. En la onda P. Entonces, enfermedades de las aurículas se ven en la onda P. Enfermedades de los ventrículos se ven en el QRS y a lo mejor un poco en la onda T. ¿Sí queda claro eso o no? Sí, doctor. Perfecto, ya entendieron la mitad de cómo ver qué se ve en el electro. Entonces, sigamos pues. ¿Ya se puede cambiar o no? No. ¿Todavía no? Si No. quieres, mira, aparte se va a acabar la sesión porque dura 45 minutos. Entonces, si se acaba, nos volvemos a conectar y la volvemos a proyectar. ¿Vale? Ok, ajá. La onda T, ¿qué significa tú misma que estás presentando? A la onda P nos vamos a referir a la repolarización, porque evidentemente si ya hubo una despolarización, el músculo tiene en el interior de la célula cardíaca, como le explicaba, está cargado positivamente. Entonces esto tiene que salir para volverle a dar tiempo para iniciar de nuevo el El impulso ciclo eléctrico desde cardíaco. el nodo auricular. Ajá. Entonces Exacto. la onda T se Entonces, refiere a la repolarización ventricular. exactamente. Entonces tenemos la onda T, que significa que la onda T en el electrocardiograma es la repolarización ventricular. Eléctrica, si ustedes vieran el corazón en la onda T, no se mueve, realmente lo que está haciendo está recuperándose para otra vez volver a tener una contracción, pero se representa en el electro porque sí genera una onda. Y en esta parte entre el ST, entre la onda S y la onda T, este segmento es muy importante, ya lo veremos en alguna otra clase. El segmento ST. En ese segmento se ven los infartos. Entonces, acuérdense mucho de ese segmento, porque en un infarto, este segmento se hace así. En vez de que esté hasta acá abajo, se eleva y eso se llama elevación del segmento ST. Es una característica que ustedes pueden ver en un electrocardiograma si tienen un paciente con datos clínicos de dolor precordial, que sea clínico de infarto, y tiene esa elevación, pudieran ya, sin dudar, pensar que se está infartando esa persona. Es una pista muy detallada, muy adelantada, pero ya pueden ir viendo dónde se puede ver un infarto. Y la onda U que viene aquí, prácticamente ningún electro que ustedes van a tomar la van a encontrar. ¿Por qué? Porque antes de que se vea la onda U, ya empezó otro QRS y siempre queda enmascarada o tapada por el siguiente QRS. Es muy difícil que vean una onda U. ¿Queda claro eso, Eso, la onda U representa la repolarización auricular, pero no la Eh, la siguiente lámina se refería a lo que explicamos a la onda T. Ahora viene, bueno, aquí hay una parte importante que quisiera que se llevara. Uno es que desde la onda P hasta el complejo QRS estaremos hablando de la sístole, mientras que pues, la parte siguiente será la diástole. Y es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de un segmento. Un segmento es el espacio entre la finalización de una onda y el comienzo de otra. Por eso es que vemos segmentos ST y segmentos PR. Y un intervalo va a ser la suma de un segmento más una onda. Por eso es que vemos aquí intervalo QT, porque está el complejo QRS y termina en la onda T. Y ahora proseguiremos con la técnica de registro. Bueno, bueno, como ya lo habíamos mencionado, el trazo comienza en una línea basal.
Las ondas que se forman hacia arriba de la línea basal son positivas y las que se forman hacia abajo de la línea basal son negativas. Comenzamos con la onda P, que esta onda es, bueno, primero voy a explicar la parte auricular, que es abarca de la onda P al segmento PR, y, y la parte ventricular abarca del segmento PR hasta la onda U. Bueno, comenzamos con la onda P, que esta es una onda redondeada, que, bueno, esta se divide en dos partes. La primera parte es la despolarización auricular derecha y la segunda parte es la despolarización auricular izquierda. Cuando hablamos de, bueno, la altura es igual al voltaje y la duración es igual al ancho. La altura de la onda P se puede, pues, decir de varias maneras, que puede ser en menos de 0.25 minivolts, menos de 2.5 milímetros, o, para que sea más fácil, lo podemos llamar como menor de 2.2 y medio mini cuadritos. Y la duración es de 0.11 segundos, menos de 3 milímetros y menor a 3 mini cuadritos. Después sigue el segmento PR. Este segmento es una línea isoeléctrica, ya que es recta, no tiene altura y ni voltaje, solo la duración. Esta va de 0.10 segundos, 2.5 milímetros o 2,5 mini cuadritos. Después sigue la onda Q, que esta es una despolarización, como ya lo habían mencionado. Esta se basa en ambos ventrículos y esta mide de ancho 0.04 segundos, un milímetro, o menos de 1 milímetro o menos de un mini cuadrito. Después comienza la onda R, que esta mide, bueno, de voltaje puede ser de 1 a 1.5 minivolts, de 10 a 15 milímetros o de 2 a 2,5 bloques. Mide un bloque grande. Bueno, les voy a explicar. Un bloque mide 0.0 segundos, que es igual a 1 milímetro. Después, otra vez va una despolarización, que sería, no me falta decir el ancho de la onda, ¿verdad? Esa mide 0.04 segundos, menos de 1 milímetro y menos de un mini cuadrito. Se pueden representar con cualquiera de las tres, pero pues a mí se me hace más fácil con cuadritos. Después sigue la onda S, que esta siempre es más negativa que la onda Q, y esta es la despolarización del ventrículo, de la base ventricular. Su duración total del complejo QRS es de 0.07 a 0.10 segundos, o de 2 a 2.5 milímetros. Después seguimos con el segmento ST. Este es recto, al igual que el segmento PR, pero a veces representa, bueno, puede tener alguna altura de 0.1 minivolts. Esto es completamente normal. Ya si pasa de un mini cuadrito, ahí ya habría una patología. Su ancho puede llegar a ser menos de 0.15 segundos o menos de 4 milímetros. Después
Bueno, la onda R, su despolarización es de ambos ventrículos, de izquierdo y derecho, pero predomina más en el lado izquierdo, porque ahí hay más masa muscular. Bueno, ahí termina el intervalo, ahí empieza el intervalo QT, que depende de la duración de la frecuencia cardíaca, es decir, si la frecuencia cardíaca aumenta, disminuye la duración, y si la frecuencia cardíaca disminuye, aumenta su duración. Su duración es de 0.35 o 0.44 segundos, o 8.5 a 11 milímetros. Seguimos con la onda T, que esta es positiva. Su altura es de 0.3 minivolts y su duración es de 0.10 a 0.25 segundos. Como ya lo había mencionado, bueno, como ya lo mencionaron, la onda U casi nunca se nota en el electro porque es cuando vuelve a aparecer la onda P, pero su altura puede ser de menor a 0.7 minivolts, su ancho es de 0.04 segundos. Y esta es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, es decir, si la frecuencia cardíaca disminuye, la onda U aumenta. Y pues, ¿ya tienen alguna duda? Sí, disculpen, entre segmento y complejo es lo mismo. No, no son lo mismo. Compañero. Mencionaba hace rato que el complejo el segmento hacemos referencia al espacio que va a existir entre el final de una onda y el comienzo de la siguiente onda. El complejo QRS pues sería toda esta respuesta eléctrica de la despolarización, ya diferente a un intervalo, ¿sí o no? Sí, sí, ya entendí. O sea, el segmento es el espacio en el que no hay actividad eléctrica y el complejo, pues ya hay actividad eléctrica, ¿verdad? Esa es la diferencia, eso como bien lo dices, la diferencia entre segmento e intervalo. El segmento es las líneas horizontales que no tienen ninguna impulso hacia arriba o hacia abajo. Hay dos segmentos en el electro, que es el segmento PR y el segmento ST. Y el intervalo comprende una onda y un segmento. Esa es la definición del intervalo. Entonces, para sacar el intervalo PR, incluye a la onda P y al segmento PR. Ajá. Y el Y el, intervalo y el QT, intervalo QT incluye la onda Q, o incluso a veces lo defines desde el QRS y el segmento ST y la onda T. Y cuando hablamos de complejo, pues son varias ondas juntas, que es la onda Q, la onda R y la onda S. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Y más que en esta lámina, más que aprenderse los tiempos de cada una, que está bien que lo hayan comentado, es que vean cómo es el patrón eléctrico habitual del corazón. Es una onda P, el segmento PR, el complejo QRS y el segmento ST y la onda T. Y eso es todo el ciclo cardíaco, luego se vuelve a repetir. ¿De qué podemos rescatar de esta lámina? La velocidad del papel. Esta velocidad nosotros la determinamos en el aparato y ahorita vamos a ver que dice 25 milímetros por segundo. ¿Se lo tienen que aprender? Sí, se lo tienen que aprender. Y aparte, más que aprender, vamos a entender por qué va a esa velocidad. Ahorita vamos a ver un papel a gran escala, cómo se ve. Y en la práctica, pues lo van a tener en sus manos y van a poder hacer las cuentas para que vean cómo es. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. La siguiente, por favor. En la siguiente vamos a hablar sobre las derivaciones, porque estos impulsos eléctricos se registran en el electrocardiograma
y sin embargo debemos de saber cómo las vamos a registrar. Las derivaciones nos referimos a ellas como los electrodos que van a recoger la actividad de la célula cardíaca. Es decir, si pudiéramos ver el corazón y colocarle diferentes cámaras a su alrededor, eso sería lo que estaríamos viendo, observando distintas partes del corazón. Y eso lo haríamos un electrocardiograma normal o eh, evidentemente tendría que tener 12 derivaciones. Estas se subdividen en 6 derivaciones que se conocen como de las extremidades y 6 derivaciones precordiales. Estas derivaciones de las extremidades aún se subdividen todavía en derivaciones unipolares y bipolares. Las unipolares pues son ABR, ABL, ABF y las derivaciones bipolares son de 1, de 2 y de 3. Todas estas derivaciones las vamos a tomar en un plano frontal, como lo vemos aquí que estoy señalando con el láser. Y después tenemos también las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales pues serían de B1 a B6 y se tomarían en un plano horizontal, como lo vemos en esta parte de aquí. Voy a explicar cada una de las derivaciones. Vamos a empezar por las derivaciones de las extremidades. Principalmente las derivaciones bipolares que decíamos de 1, de 2 y de 3. Primero, pues para colocar esto debemos de poner un electrodo en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Esto nos forma un triángulo, el famoso triángulo de Beethoven, y que explicaré más adelante. Las derivaciones bipolares las obtendremos de colocar, como ya decía, los electrodos. B1, por ejemplo, sería colocarlo en el brazo derecho con un electrodo negativo y hacia el brazo izquierdo el electrodo sería positivo. Y entonces conoceríamos la actividad de esta parte del corazón, que sería la pared lateral, como lo vemos aquí. En esta parte de aquí estaríamos viendo la pared lateral. Después, D2 necesitaría un electrodo negativo y hacia la pierna izquierda el electrodo sería positivo para obtener este registro. En D3, el brazo izquierdo, por ejemplo, tendría el electrodo negativo y la pierna izquierda el electrodo positivo. Estos D2, D1 y D2 estaríamos viendo la información de la pared inferior, como lo vemos en esta parte de la pared inferior. En las derivaciones unipolares estaríamos registrando solamente el voltaje de una extremidad. Es decir, 2 extremidades serían negativas y una sería positiva. Si quisiéramos conocer ABR, entonces el electrodo positivo se colocaría en el brazo derecho y el brazo izquierdo y la pierna izquierda pues serían con electrodos negativos. ABR, por ejemplo, significa voltaje aumentado del brazo, ya sea en sus siglas en inglés, derecho, izquierdo y pierna izquierda. ¿Y qué información nos estarían dando estas derivaciones? Pues principalmente ABR de la aurícula, lo podemos ver aquí en esta flecha, estaríamos viendo la actividad de las aurículas. En la flecha de ABL estaríamos viendo la actividad de la pared lateral y en ABF estaríamos viendo la pared inferior del corazón. Después vienen las derivaciones precordiales. Las pasadas, todas esas eran derivaciones de las extremidades y estas son derivaciones precordiales. Quisiera ver si alguno de los compañeros revisó las derivaciones precordiales y si me podría comenzar a decir dónde colocaríamos B1, B2, hablando específicamente de los electrodos. ¿Puedo participar? Sí, adelante. Bueno, en la parte de las precordiales, en B1 es en el cuarto espacio intercostal línea parasternal derecha, en el B2 es en el cuarto espacio intercostal línea parasternal izquierda, y aquí entre B2 y B4, que voy a mencionar primero B4, iría B3, pero pues B4 es en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular izquierda, y pues entre B2 y B4 pues está ubicado B3. Aquí yo tengo una duda, Doc. ¿B3 tiene que tocar con hueso o también en la parte de la cavidad? Porque en lo que veo en la representación tanto
como yo tengo entendido que la parte, la parte ósea es negativa. Entonces, ¿es correcto colocar en la parte del hueso o también en la parte también tienen que colocarse en la cavidad? Es una buena pregunta. Realmente los libros no dicen si tiene que ser en hueso en esta derivación, porque si todos ya estamos en el mismo canal, la derivación 3 se coloca entre B2 y B4, o sea, no viene específicamente un punto. Entonces, si estamos hablando de espacios intercostales como viene en la imagen, forzosamente tendría que caer arriba de una costilla. Entonces, no te dice que no, pero técnicamente, o más bien eléctricamente, conduce más la electricidad las superficies que tienen más líquido y el hueso, pues no, sería un artefacto que impide que pase la electricidad hacia la derivación 3, en este caso si queda arriba de una costilla. Pero en la práctica no representa ningún cambio, no se ve ninguna diferencia en voltaje de B2, B3 y B4, o sea, no afecta mucho que esté arriba de una costilla. Y de todos los que hemos tomado en el hospital, seguramente no nos hemos dado cuenta y muchos quedan arriba de una costilla y no pasa nada. Al final no afecta para la toma del electro. Ah, ok, doctor. Y eso hablando de una derivación, pero ya hablando, cuando interpretemos electros, vamos a ver que en este caso específico de las derivaciones precordiales que ven ahí como en un cinturón alrededor del pecho del paciente, lo que hacemos es ver el promedio, vemos si se repite en si ya vemos una alteración en B2, vemos que se repite en B3 y en B1, porque esto significa que la lesión que está en ese es contigua y que no solo es un error de esa derivación. Entonces, para interpretar estas derivaciones, vemos que todas las demás también tengan esa alteración. Entra, doctor. Y bueno, continuando con la pregunta que realizó la compañera, pues en B5 el quinto espacio intercostal y también en la línea interior izquierda, o sea, un poquito más pegado hacia este, hacia el tórax. Y digamos que en B6, en quinto espacio intercostal, línea axilar media izquierda, o sea, ya más en la parte de la axila, en la parte de en medio. Digamos que entre B4 y B6 podríamos colocar B5, pero pues eso es como un análisis propio, no tanto técnico. Exacto. Bueno, pero como bien, gracias compañero Luis, exactamente las derivaciones precordiales llevan, es importante saber dónde las vamos a colocar, en qué espacio intercostal y a qué línea nos estaremos refiriendo. Entonces, las derivaciones precordiales dijimos que dan de B1 a B6 y estas suelen ser distintas. Por ejemplo, si vemos B1, el complejo QRS está hacia negativo, mientras que, por ejemplo, en B4 está hacia positivo. Y esto se debe meramente a dónde se coloca el electrodo. Porque, pues, por ejemplo, si sabemos que B1 y B2 están en cuarto espacio intercostal, línea parasternal, tanto derecha como izquierda, pues dijimos que el complejo QRS se formaba por la despolarización ventricular. Y entonces, debido a la lejanía que tienen, pues es el, el marco electrocardiográfico que dan aquí. Por eso tienden a ser unas positivas, unas más largas, pero todo se debe a la colocación del lugar de donde ponemos el electrodo. B1 y B2, por ejemplo, nos estarían dando información de la pared septal, porque pues aquí las vemos, están en el septum. B3 y B4 sería la información de la pared anterior del corazón y B5 y B6 estaríamos viendo información de la pared lateral baja. Sí, regrésate un poco a esa, porque con esta podemos entender cómo son las precordiales y acaba de decir la compañera. ¿Se acuerdan en dónde dijimos? ¿Quién me puede decir dónde buscarían un infarto? En ¿En el qué parte del segmento electro? Dijo En el que en el QRS. segmento ST, que ahí Exacto, en el era donde se segmento veía. ST. Entonces, si yo les dijera ahorita que hay una persona que tiene dolor precordial, estaba jugando fútbol desde 55 años, tiene dolor opresivo en el pecho, le toman un electro y tiene elevación del segmento ST en las derivaciones B1 y B2. ¿De qué parte del corazón se está infartando? un infarto en la cara septal.
en la pared septal, en la parte del septum. Y ya, si llegan a ese de diagnóstico, a qué parte del corazón se está infartando, créanme que casi ningún médico sabe diagnosticar a ese nivel un infarto o alguna lesión. Entonces, apréndanse qué parte, qué derivación está conectada a cada parte del corazón. Por ejemplo, B1 y B2, como bien lo había dicho la compañera, si ponen los electrodos bien, porque también eso es fundamental. Si los ponen mal, pues va a estar mal localizado y su infarto o su diagnóstico va a ser erróneo. Pero si ponen B1 y B2 donde corresponde, que es el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha e izquierda, seguramente si tiene elevación del segmento ST, el infarto es de la pared anterior o pared septal. De la B3 y B4 es pared anterior y B5 y B6 es pared lateral baja. Entonces, esto van a ver que ya cuando veamos la clase de infarto, hay derivaciones muy específicas donde se ven los infartos. ¿Cuál es el infarto que más se puede morir una persona? Del ventrículo izquierdo, porque es el que bombea la mayor cantidad de sangre hacia el cuerpo. Y entonces, si dijéramos que si quieren ver un infarto de ventrículo izquierdo, ¿qué derivaciones precordiales buscarían a elevación del segmento ST? De B3 a B5. De B3, prácticamente B5 y B6, pero sí desde B3 pudieras empezarlo a ver. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Y estas son solo las precordiales, porque faltan las de los miembros, las que comentaron previo, las que se conectan en los... Estas, lo que están viendo en el corazón es como si le pusieran un cinturón, lo están viendo desde aquí el corazón, pero falta las que ponen aquí, las que ponen aquí, las que ponen desde los pies, y ya con esas también podrían ver elevaciones y ya pues les da un diagnóstico más certero. Acuérdense que cada trazo que ve cada derivación es el mismo fenómeno del corazón, es el mismo trazo cardíaco, el mismo impulso eléctrico, pero lo están viendo desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en B1 lo están viendo desde aquí el corazón, en B2 desde aquí, B3 desde aquí, B4, B5, B6. Es lo mismo, pero desde diferentes lugares están viendo lo mismo. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Sí, doctor. Y ya, sí, ¿verdad? Y me gustaría que participaran aquí los compañeros y me dijeran qué partes del corazón están viendo, por ejemplo, en este electrocardiograma, si yo les digo que, bueno, que qué parte estoy viendo en B3, por ejemplo, y en B4, que era lo que mencionábamos anteriormente. ¿Alguien quiere participar? Yo. Adelante. La cara anterior. Sí, la pared anterior. Y si pregunto de ABR y ABL, ¿qué estaríamos viendo? Lateral alta. La actividad, por ejemplo, en ABR sería de las aurículas y de ABL sería de la pared alta, exacto. Y en la derivación 1 y 2, ¿qué estaríamos viendo? La pared septal. En D1 estaríamos viendo propiamente la pared lateral y en D2 la pared inferior. Y entonces ahí ya empezamos a interpretar todo lo que hemos mencionado anteriormente. Vemos ondas P, QRS y la onda T, y qué es lo que estamos viendo en cada parte, qué parte del corazón estamos viendo. Y con eso finalizaríamos nuestra exposición. Muchas gracias. Muy bien, es una buena clase. Digo, para electro falta muchísimo porque nos falta ver todavía cómo se ve el papel milimétricamente y cómo calcular cuánto mide cada onda. Nos falta explicar más a detalle cómo se sacaron esas derivaciones porque hay D1, D2, D3, ABR, ABF, ABL y B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Creo que las de B1 a B6, que son las precordiales, las que nos enseñaron ahorita, esas no hay duda porque se ponen directamente aquí, pero las otras tenemos que saber cómo se colocan y desde dónde están viendo el corazón. Luis, ¿tienes alguna duda? Disculpe, leí que había una fórmula, me parece que la fórmula de Beethoven y también la de Goldberg, la que dice que D2 es igual a D1 más D3, pero no la entendí cómo funciona eso. O sea, tiene que ser el mismo voltaje de la suma de D1 más D3, ¿va a ser equivalente a la de D2? ¿O cómo? Es que Sí, no es entendí. lo que te trata de decir esa fórmula es que, por ejemplo, la derivación de 1, D2 y D3 se obtienen por promedio de ABR y ABL y ABF, algunas de esas tres.
Entonces, si me de ahorita voy a compartir mi pantalla y va a quedar un poco más claro. Sí, Doc, gracias. ¿Pueden ver ahí? 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 Sí se ve. Sí se ve, profesor. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, Doc, solo Perfecto. que creo que Sí se Entonces, tenía escucha. abiertos los micrófonos. este que ven aquí es el aparato típico de electrocardiograma, se llama electrocardiógrafo. Y van a ver que cuando vayan a un hospital o a alguna clínica, va a haber este tipo de aparatos. Es muy común, que es una herramienta muy común para el médico y la médica, porque nos puede dar, como ya vieron en la clase, nos da información muy importante de cómo está el corazón. Entonces, pues si tienen uno y si se pueden hacer de uno en su vida, en su práctica médica, pues sería bueno. Mientras tanto, lo que podemos ver en este aparato, aparte de que tiene muchos botones, no es necesario que se preocupen de eso. Los aparatos del electrocardiógrafo los dividimos de acuerdo al número de canales que tienen. Por ejemplo, vean en este papel que aquí sale un trazo electrocardiográfico, ¿no? Aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro y aquí va otro. ¿De cuántos canales es este electrocardiograma o este electrocardiógrafo? ¿Cómo, Doc? No entendí. Sí, De 6 derivaciones, ¿no? ¿De de 6 seis derivaciones? derivaciones, 6 canales o 6 derivaciones. El aparato, hay unos muy sencillos que solo son de una derivación, que es como el que vamos a hacer la práctica. Es un aparato muy portátil y solo te da la opción de que el papel solo sale un trazo al mismo tiempo. Y hay unos que, por ejemplo, en este caso, te mide las 6 derivaciones en un solo momento. Y hay otros que te son más anchos el papel, como tamaño carta, y te mide 12 derivaciones. En una sola toma está midiendo las 12 derivaciones, que es ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Pero en este Profesor, caso es un poco... yo tengo Ujú. uno aquí que es una sola derivación, o no sé, pero está muy Exacto. largo. Ese es el más sencillo de todos, porque para que acabes de tomar todas las derivaciones tienes que cambiarlas manualmente y tienes que hacer una tira muy larga y solo te da la opción de una sola derivación, es decir, me borro todo esto, te hace una sola tira de papel aproximadamente de este grosor y solo sale una derivación. Y tienes que cambiarla manualmente para que haga el cambio y vayas viendo tú qué derivación te interesa. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. Sí, Sí, ¿De doctor. cuántas derivaciones sería? De 3. de De 3. 3, exactamente. Entonces hay de una derivación, de 3 derivaciones, de 6 derivaciones y de 12 derivaciones. ¿Cuántas derivaciones tiene un electrón que vamos a interpretar? Ya lo dijeron las compañeras. 12. 12. Un electrón siempre va a tener 12 derivaciones. Y nosotros vamos a ver que el papel es un papel muy delicado, muy fino, en cuadrícula. Tiene cuadros grandes. Está muy gruesa la línea. Tiene cuadros grandes entre cada. Es una línea cuadriculada que tiene cuadros grandes y los vamos a distinguir por líneas gruesas. Y dentro de cada cuadro grande hay una cuadrícula todavía más pequeña, que son 5 por 5 cuadros, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de arriba para abajo también 1, 2, 3, 4 y 5. Es lo mismo. Entonces, si lo decimos que es un cuadro grande, ¿tiene cuántos cuadros chiquitos dentro? 5. 25. No, como 5 por 5. 25. Exacto. Entonces, un cuadro grande tiene 25 cuadros pequeños dentro. Cada cuadrito de los chiquitos mide
cada uno de estos cuadritos mide 1 milímetro. ¿Queda claro? Sí. El chiquitito, este de aquí. Si sumamos 5 cuadritos chiquitos, ¿cuántos milímetros habrá de aquí 5. hasta acá? De aquí hasta acá, ¿cuántos milímetros hay? 5. 5 milímetros. ¿Sale? Si sumamos todo este tramo desde aquí hasta acá, ¿cuántos milímetros hay de aquí hasta acá? 25. 25 milímetros en 5 cuadros grandes. Entonces, ¿recuerdan la lámina que nos presentó la compañera que les dije, hay una línea amarilla que es la velocidad del papel? Sí. ¿Cuánto decía esa fórmula? ¿Cuánto dice que? 25 25 por entre un segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada segundo que pasa de tiempo salen 5 cuadritos grandes de papel del electro. Esa es la velocidad que corre el papel. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Entonces, quiere decir que la velocidad es un segundo, por cada segundo de tiempo van a salir del papel 5 cuadros grandes. Esa es la velocidad a la cual corre el papel del electrocardiograma y es donde se va a empezar a trazar. ¿Y qué más decía del voltaje? Porque lo que vemos en horizontal en el papel es tiempo. Y lo que vemos en vertical es voltaje. Voltaje porque cada onda la podemos medir qué tan... El voltaje es qué tan intenso fue la descarga eléctrica de ese estímulo eléctrico. Entonces, hacia arriba, en vertical es voltaje y en horizontal es tiempo. ¿Sale? ¿Y qué había dicho? ¿Qué decía la compañera ahí? Que hacia arriba, ¿cuál es la calibración del electro hacia arriba? ¿Cuánto es de aquí hasta acá? ¿Hasta acá en milímetros? De aquí Milivolt. hasta acá. 1 milivolt. ¿Y cuántos milímetros son? 0.1 milivolt. De aquí 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, ¿no? 10 milímetros es igual a 1 milivolt. ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces son medidas básicas que tenemos que saber cuando queremos leer un electrocardiograma, porque a partir de estos cuadritos es como vamos a calcular la frecuencia. Es muy sencillo. No lo vamos a hacer en esta clase, o a lo mejor no tan a profundidad porque es mucha información, pero sí vamos a ir viendo que sí es importante conocer la cuadrícula del papel, ¿sale? Entonces, si yo les dijera, vamos a dibujar, si se acaba la sesión, la retomamos por última vez porque ya se va a acabar también, ¿vale? Entonces, tenemos esta así. Digo, está... ¿Quién me dice cuánto mide en tiempo la onda T? De aquí hasta acá. ¿Cuántos milímetros? 5. 7 1, milímetros. 2, 3, 7, ¿no? 4, ¿Sí? 5, 6, 7 Siete. milímetros, ¿no? Prácticamente 7 milímetros. ¿Y en voltaje cuánto mide? O sea, bueno, esto lo vamos a traducir a tiempo, ¿no? Porque no es... ¿Cuánto mediría el QRS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y habíamos dicho que cada 10 milímetros es un milivolt. Entonces son 2.1 milivolts. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Hasta ahí no es necesario que se compliquen y a todos les midan el voltaje y el tiempo a cada onda. No es necesario. ¿Sale? Pero sí deben de saber que hay una cuadrícula o sea que aquí aparentemente en el papel pareciera que son cuadros grandes, pero si lo hacemos más a detalle, tiene cuadros pequeños y cada cuadro chiquito mide 1 milivolt. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces habíamos dicho, vamos a recordar las derivaciones, cómo se colocan. ¿Dónde se coloca? Vamos a empezar ahora con las de las extremidades, no con las precordiales. Tenemos en el electro. Esta es una representación, digo, es muy esquemática. Aquí pueden ver las precordiales.
pero también el aparato pone en los brazos y en los pies algunos electrodos. El aparato ya lo hace automático, solo va a tener 6 en el tórax y 4 que van a ser 2 para los brazos y 2 para los pies. Es muy sencillo, ¿vale? No se queden con los colores que vienen aquí, están mal, pero sí es algo sencillo. 4 para los brazos y 6 para el pecho. Y el aparato ya automáticamente hace los cálculos que debe de hacer en este caso. El corazón lo vamos a ver y esto es para que entiendan cómo se ve, cómo es el triángulo de Beethoven o de dónde sale. ¿Sale? Tenemos nosotros 3 derivaciones que se llaman ABR, ABF y ABL. ¿Qué significa right? F y L. R, F y L. R izquierda. Derecha, izquierda. Derecho. Exacto. Este sería derecho. Ajá. Este, F. Izquierda. Foot de pies. No, ese es de pie. Izquierdo. Ah, no, inferior, inferior. De inferior o de pie. Es de pie. ¿Sale? Y Ajá, L. Izquierdo. Izquierdo. L de Entonces, ¿dónde pondrían? izquierdo. Viendo al paciente, no a ustedes, ¿dónde pondrían ABR? En el brazo derecho, ¿no? O en el Aquí. brazo derecho. En su brazo derecho. Ujú. La ABL. muñeca. Sí, estamos diciendo que es lo que significa ABR es en español sería voltaje aumentado de brazo derecho. Voltaje aumentado de pie y voltaje aumentado del brazo izquierdo. ¿Queda claro eso? Sí, Y eso lo van a ver cuando vayan a la práctica, o sea, si ya se van al hospital, van a ver que cada cablecito, cada pinza del que le ponen al paciente, es decir, una de estas, de las que ven aquí como en rojo, en amarillo, en verde y en negro, cada una de esas tiene sus letras ABR, ABL, ABF, para que no se confundan y las sepan poner. Entonces, ¿dónde pondrían ABR? en la muñeca del brazo derecho. En la muñeca, lo pueden poner, o sea, van a ver que es como un brazalete y es una pinza y tiene un cable. Mientras diga ABR, la ponen ahí, pero sí tiene que quedar claro que es en el lado derecho. Van a ver que, aunque ustedes lo pongan en la mano, para fines prácticos y para fines del triángulo de Beethoven, se toma como la mano es una extensión de esta parte de aquí y nosotros estamos viendo el corazón, no lo vamos a ver desde acá, desde los dedos, porque sería un error, porque aquí hay un espacio de aire, ¿no? Entonces lo que hace el aparato es como un cable, como si el brazo fuera un cable, estamos viendo al corazón desde el hombro derecho. ¿Queda claro? Sí. ¿Dónde pondrían ABF? En el pie. Izquierdo. En el pie. Pie Entonces, izquierda. pie izquierdo, pero es en específico. Entonces, A, B, F. Entonces, ¿y dónde pondrían ABL? En el lado derecho. No, en el lado El lado izquierdo. izquierdo. Estas 3 derivaciones requerimos un cable para cada una, ¿no? No pusimos más que un cable, ¿no? ¿O pusieron 2 para ABR? ¿Cuántos cables se requirieron para esto? Uno para ABR, uno para cada una, ¿no? Es sencillo, ¿no? O sea, solo tienen un polo esos cables, no son de 2 polos, es uno nada más. Entonces, estas derivaciones se les llama monopolares. ¿Sale? ¿Queda claro hasta ahí? Mono porque es de un solo cable, un solo polo. ¿Queda claro? Sí. Y ahora viene la duda que tenía el compañero que decía, pero es que viene Beethoven, sacó unas fórmulas que muy locas ahí que no sé cómo las sacó, que dijo, la suma de tal es la diferencia entre las demás. ¿Qué hizo él? Dijo, pues como no le puedo poner un cable monopolar aquí en el cuello, porque sería muy incómodo que le pongan un electrodo aquí, vamos a hacer lo siguiente, dijo Beethoven, en otras palabras, en pocas palabras, él era matemático, era fisiólogo y lo hizo con fórmulas, pero en pocas palabras lo que hizo fue, si queremos, bueno, vamos a regresar un poco, ¿desde dónde estamos viendo al corazón en ABL?
Acuérdense que cada derivación estamos viendo al corazón desde ese punto de vista. Entonces, si queremos ver al corazón desde la cara superior derecha, ¿qué derivación utilizamos? Superior derecha. ABL o D1. ABR, ¿no? Superior, estás arriba y estás a la derecha del corazón. Ese sería ABR. Si queremos verlo de la cara superior izquierda, ¿qué derivación vamos a ver en el papel? ABL. 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 Otra vez regresando, si queremos ver la cara superior derecha, ¿qué derivación vamos a requerir? ABR. ABR. Si queremos verlo desde la cara inferior, que es donde están los ventrículos, ¿qué ABF. derivación? ABF. ¿Cuál? ABF, exactamente. ¿Queda claro? Sí. Entonces tenemos ya 3 derivaciones que son monopolares. Pero dijo Einthoven, y si quisiera verlo desde arriba, exactamente desde arriba, ¿qué harías? Pues le pones un monopolar aquí, ¿no? Para verlo desde aquí. Pero va a ser muy incómodo ponerle aquí uno o hasta acá arriba uno, ¿no? Sería lo más lógico, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Einthoven? Pues hizo una fórmula, dijo, bueno, si sumo este ABR más ABL y lo divido entre 2, saco el promedio de los dos. ¿Queda claro eso? ¿Sí queda claro o no? Sí. O sea, no le tendrías que poner Sí. uno aquí o uno Sí. acá para ver desde hacia abajo, para ver la cara superior. Lo que hizo Einthoven es agarró ABR más ABL y las sacó un promedio de las dos. Pero ahí ya utilizó dos polos para sacar. ¿Qué derivación sería si queremos ver el corazón desde acá arriba? Otra vez volviendo este es el corazón. Si queremos verlo desde acá arriba, sería la derivación de 1. ¿Queda claro? Sí, doc. La derivación 1 es el promedio de ABR y ABL. Y la derivación 1 está viendo al corazón desde la cara superior, o desde la parte de arriba. Pero D1 ya es una derivación bipolar. ¿Queda claro por qué es bipolar? Sí, porque junta las dos, ABR y ABL. ¿Sí, no? Requirió D2 para que pudiera sacar esa derivación. ¿Queda claro? Sí, doc, gracias. Y la D3, D2 y D3, ¿cómo la sacarías? D2 está aquí y D3 está aquí. Entonces, la derivación bipolar D2 es la suma de cuál y cuál. ABR, ABF. R y A, B. Exacto. Y está viendo el corazón desde la cara lateral derecha, baja. Y D3 es la suma de cuáles derivaciones monopolares. ABL y ABL. ABF. Exacto. Y está viendo la cara lateral izquierda, Lateral. baja. ¿Queda claro? Sí, doc. Sí, doc. Entonces ya vieron que con estas 6 derivaciones ABR, vamos a marcarlas acá, ABR, ABF, ABL, más las bipolares que son las sumas, las diferencias de estas dos, que es de 1, de 2 y de 3, ya tenemos cuántas derivaciones que son de los miembros. ¿Cuántas son aquí? 6, más las 6 que nos habían comentado hace rato, que son las precordiales. ¿Cuántas Precordiales. tenemos en total? 12. 12 derivaciones. Entonces, sumando estas 6, más, vamos a ponerlas aquí como las de las precordiales, ¿no? ¿En qué espacio serían? La B1. Cuarto espacio Cuarto espacio intercostal. intercostal. Línea Este para es 1, external. 2, 3, 4. Línea para external. Derecha. Luego el B2. Cuarto Lo espacio. mismo, cuarto espacio intercostal, línea para external izquierda. Y B4, vamos a B3 a B4 porque B3 es la que va entre B2 y B4. Entre B1, entre B2 y B4. Vámonos a B4. ¿Cuál sería? Quinto espacio Espacio intercostal. intercostal. Línea 1, 2, 3, 4. Línea Quinto, clavicular ¿qué línea media. es? La clavícula está aquí. Si la pudiéramos dibujar, sería un hueso que está aquí. La clavícula tiene si dibujan una línea a la mitad exactamente de la clavícula y van al quinto espacio, ahí lo pondrían. ¿Sale? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra nos falta? Y aquí estamos mal. Sería
hasta acá abajo. Sería el quinto. 1, 2, 3, 4, quinto espacio. ¿Cuál otra sería? A ver, B5. B5 primero, que es el pliegue de la axila. Aquí este es un dibujo, ¿no? No tiene que ser, en la práctica lo vamos a ver. El pliegue de la axila es la línea axilar anterior. Entonces van a juntar el quinto espacio intercostal, donde se junte con la piel que está al nivel del pliegue de la axila. Y la línea axilar media es prácticamente la mitad, entre la mitad anterior y posterior, la línea axilar media, donde se una con el quinto espacio intercostal. Y ya tendrían sus 12 derivaciones. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, pues ya prácticamente, si aprenden esto, de dónde se pone ABR y por qué es una monopolar, ABL y por qué es monopolar y ABF y por qué es monopolar, y de dónde salen las bipolares, la suma de cuál y cuál, no tienen que calcular las fórmulas que decía Einthoven, es más sencillo de esta manera. Y ya, y si se acuerdan también qué está viendo cada derivación, qué cara está viendo de corazón, con eso. ¿Por qué les digo que se aprendan eso? Porque el día de mañana que vean un infarto, imagínense que tienen un infarto, una persona, otra vez volviendo al caso, y ya teniendo aquí las derivaciones dibujadas. Imagínense que tenemos una persona que la misma hace rato tuvo un infarto de toda esta cara, se está infartando del ventrículo izquierdo. Todas estas células de aquí están sufriendo porque no tienen oxígeno. ¿En qué derivaciones buscarían el infarto? Un infarto de ventrículo izquierdo. en la de 3. ¿En cuál? ¿En esta crees que sí? ¿En esta la encontrarías? O imagínense que tienes un infarto de cara inferior, así, masivo. Se taparon las arterias coronarias que irrigaban la pared inferior. ¿Qué derivaciones buscarías el infarto? De todo esto, si se infartó aquí. ABF, ABF B1 y D2, D3 y ABF. Ahora busquen, o sea, estos ya hicieron ustedes el ejercicio de decir, bueno, buscarían estas. Cuando lean infarto de cara inferior y lean electro, van a decir, ustedes van a encontrar elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF. Esa es pregunta de examen para especialidad. Entonces ya tienen ahorita el conocimiento de cómo localizar cada parte del corazón. Si nosotros queremos encontrar una alteración de la onda P o de la aurícula derecha, ¿en qué derivación lo buscaría? En la BR y en... Exactamente. Ya tienen el conocimiento de dónde, de qué parte, qué derivación está viendo cada parte del corazón. ¿Queda claro? Sí. Y las precordiales sirven para ver a qué nivel está en su circunferencia. No tanto si es de arriba o abajo, sino de frente. ¿Queda claro? Por eso decías hace rato que B1 y B2 veían el septum. B3 y B4 era la pared lateral anterior y la pared lateral era B5 y B6. Entonces ya con este conocimiento que acaban de adquirir hoy, ya saben localizar y si ven un defecto, una alteración en el electro, en una onda P, imagínense que ven este trazo y ven esta elevación del segmento ST. Se elevó el segmento ST y es la derivación ABF. ¿Qué cara estaría teniendo el infarto si es un paciente con síntomas de infarto? Ventrículos. Ventricular es la cara baja. ¿Queda claro? Sí. Más o menos, ¿sí o no? Sí, doctor, Sí. gracias. Sí, doctor. Pues eso es prácticamente electro, ¿eh? No hay mucho más que los fundamentos. Esto es lo que deben de... Aquí lo que les dice es cómo salió la derivación de 1, fíjense. Esta imagen es de un libro también, o sea, lo que acabamos de ver es lo mismo que van a leer del libro. Fíjense, D1 es el promedio de ABR y ABL. D2 es el promedio de ABR y ABF. Y D3 es el promedio de ABF y ABL. ¿Sí? ¿Queda claro? Y aquí les dice también, o sea, bueno, desde dónde está viendo cada derivación. Por ejemplo, ABF está viendo el corazón desde la cara inferior. ABL desde la cara, desde el brazo izquierdo y ABR desde el brazo derecho.
es más sencillo entenderlo como lo acabamos de ver que si vemos el libro y que vienen fórmulas o vienen otro tipo de instrumentos. Y el papel, pues lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Cada milímetro representa 0.4 segundos. Cada cuadrito chiquito es 0.20 segundos, porque cada cuadrito era 0.4, 0.4 por 5 es 0.20 segundos. Y habíamos dicho que cada 5 cuadros grandes era un segundo. Entonces, 2.2 por 5 es igual a 1. Entonces, por eso cada cuadrito de los que habíamos visto acá medía 0.2 segundos. Y si queremos sacar un segundo, pues tenemos que hacer 1, 2, es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Queda claro? Doc, una duda. Sí. Sí. Para fines evaluativos con usted, ¿tenemos que aprendernos todas las medidas de todas las ondas? No, no es necesario. Solo sepan Gracias. cuánto mide cada cuadro pequeño, cada cuadro grande y cuánto es un segundo, porque eso sí les va a servir. La Ok, tabla de ok. las ondas, pues les va a servir, pero esa la pueden sacar de internet en su momento si llegaran a tener una duda. Lo que quisiera es que se aprendieran cómo medir cuánto mide cada cuadrito y cuánto es en tiempo y en voltaje. ¿Queda claro? Ok, perfecto, gracias, doctor. Así que más de esta clase, pues no, de esta clase creo que son los fundamentos. El papel es así como les había dicho. Si acaso quisieran ya en la práctica, que esto lo vamos a ver en la clase práctica, cómo se ponen. Las derivaciones precordiales son chupones, son unas bolitas que seguramente alguien le ha hecho un electrocardiograma, son bolitas como de hule, las pones y por vacío se quedan pegadas en la piel. Las de los brazos sí son como estas que tienen aquí el dibujo, que son de colores, y estas son pinzas, entonces se pone una en cada brazo. El aparato ya te lo hace automático y solo te dicen que en qué parte de tu cuerpo ponerla. Te dice si es en el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha o pierna izquierda. Los colores son universales. No le hagan caso a estos colores que vienen aquí, pero sí háganle caso a los que les voy a decir. ¿Vale? El blanco, si no mal recuerdo, no quisiera me confundirlos, pero según yo, la última vez que tomé un electro, que fue hace no tanto, el negro es en la mano izquierda, blanco, derecha, verde, bueno, pero estas también son de brazo, ¿no? Esto es brazo, bueno, vamos a ponerlo bien para que no haya confusión. Negro, blanco, verde y rojo. Van a ver que son pinzas de esos colores. La pinza negra, vamos a ponerlo mejor en... La pinza negra va en el brazo izquierdo. La pinza blanca va en el brazo derecho. La pinza verde así son los colores como los van a ver cuando ya en la práctica quieran poner un electro. La pinza negra va en el brazo izquierdo, la pinza blanca va en el brazo derecho, la pinza verde en el pie derecho y la pinza roja en el pie izquierdo. Esa no hay falla, eso es en el hospital que está en La Raza, en el hospital de Chiapas, en el hospital de Oaxaca, en el hospital de Estados Unidos, todas tienen este tipo de colores. Entonces, apréndanse por colores, rojo tal, verde tal, blanco tal, negro tal, y ya no se va a ver problema. De todas maneras, ahí dice con iniciales en qué pierna o en qué brazo va. Si a ustedes no se les ha ocurrido preguntarme, pero si van en los brazos, o sea, van en la parte del brazo, se le pone un gel conductor inicialmente. Y cuando hagamos la práctica van a ver cómo se coloca realmente. Y lo que tienen que saber es qué pasaría si una persona está amputada de su brazo. ¿Le tomarían o no le toman electro? Lo pones más arriba, ¿no, Doc? Más arriba, exactamente. Si está amputado aquí, pues se le ponen aquí, ¿no?
Pero ¿qué pasa si está hasta acá y no tiene nada, ni un muñón? Te lo dejas en el hombro, ¿no? Sí, lo más cercano a donde tenía que haber un brazo. Y ahí, si es necesario desarmar la pinza, pues se la colocas nada más el metal que esté tocando la piel. Eso es lo más cercano a... El chiste es que tiene una placa metálica, tiene que haber gel conductor y que toque la piel. Deben de quitarse relojes, deben de quitarse celulares, porque es un aparato, acuérdense que el electrocardiógrafo, este aparato lo que hace, está amplificando un voltaje de su corazón. Esto es lo que está viendo el aparato, ¿no? Pero si lo quisieran detectar con un aparato normal, no lo puedes porque es voltaje microscópico. Pero este aparato lo amplifica y lo grafica. Entonces, cualquier aparato que tenga energía eléctrica, como un reloj o un celular, puede interferir y va a hacer un trazo que no debería hacerlo. Incluso si el paciente se sigue moviendo, la contracción muscular de otros músculos, el impulso eléctrico de otros músculos, también sale marcado. Por ejemplo, en las personas que tienen Parkinson, el trazo es muy difícil de obtener porque como todos los músculos lo están contrayendo, sale un trazo muy irregular y no se ve el corazón. Pero entonces, una de las indicaciones para el paciente es quédese quieto, no se mueva y quítese todos los aparatos que traiga electrónicos, celular, reloj. Incluso algunas personas les dicen que se quiten cadenas, joyería, todo eso porque es de metal y puede causar interferencia. No causa frecuentemente, pero se recomienda que se la quite. ¿Queda claro? Sí, Doc, muchas gracias. Sí, doctor. Pues hasta aquí la primera clase de electro, que es lo que vamos a avanzar hoy. La siguiente clase ya vamos a ver características de la onda S, vamos a ver cómo calcular la frecuencia cardíaca, eso es muy importante en el electro. Cómo vamos a calcular el ritmo, el eje, y esos son los siguientes pasos. ¿Qué le vamos a ver a un electro? Entonces, en su momento vamos a tener 3 clases de electro. Lo ideal es que sean en presencial, porque esto, pues, aunque sea tecnología y eso es un poco complicado estar explicándolo y que lo entiendan a detalle. Pero ya en físico podemos llevar tiras de papel y ahí vamos haciendo ejercicios. ¿Queda claro? Sí, Doc, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces pues ya por hoy terminamos la clase. Dejen nada más paso una captura de pantalla de cuántos estamos conectadas y conectados, ¿no? Déjenme. Lucero Sánchez, ¿tienes alguna duda? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Yo investigué que existen otras derivaciones, pero realmente no sé si aún se siguen aplicando o ya no se apliquen, que son la B7, B8 y B9. Entonces, Sí. esa era mi pregunta, si las seguimos aplicando o nada más nos quedamos con las de B1 a B5, digo a B6, perdón. Es Solo la una muy, ¿no, Doc? es una muy buena pregunta. No es que las sigamos, que antes se aplicaban o no. El electrocardiograma normal, el que ustedes van a ver en el electrocardiógrafo, más bien, el electrocardiógrafo es el aparato. Tiene las que acabamos de ver. Pero si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna que pongamos en la espalda, en la parte de atrás, como en las B1, B2, B3. O sea, el cinturón de aquí llega nada más hasta aquí, hasta la axilar media. Pero de aquí, si se infarta de la parte posterior, que es muy difícil que una persona se infarte de la cara posterior del corazón, no podríamos verlo, porque no hay ningún electrodo acá atrás. Entonces, si sospechamos un infarto de cara posterior, ahí lo que hacen los urgenciólogos o los intensivistas es recorren de B1 a B6, los recorren del lugar para que cubras la parte posterior. Y esas son las que conoces como B7, B8, B9, incluso B10. Pero no se hace habitualmente, solo lo hacen personas que tienen ya conocimiento de cómo se vería para ver si tiene alguna alteración en la cara posterior y no se le hace a todos los pacientes porque es muy raro encontrar un infarto de cara posterior. ¿Queda claro? Sí, Pero es profe, con el muchas mismo aparato. gracias. Es con el mismo aparato. Luis, ¿tienes alguna duda? No, solamente para retroalimentar lo que dijo Lucero, justamente dependiendo igual, por ejemplo, si en urgencias llegan pacientes con ciertas cavidades con compromiso en esos lugares, pues se toma la opción de utilizar esos lugares para colocar los electrodos y así delimitar el trazo electrocardiográfico. De hecho, también existe B3R, B4R, B1 y B2 altas. Hasta acá. Sí. Exactamente. Sí, porque acuérdense que esto es, al final, si tú pones aquí el electrodo y ves la pared, el trazo electrocardiográfico, vas a ver lo que está pasando aquí, pero si tú lo quieres poner acá, también vas a ver un trazo. Donde pongas el cable, o sea, si pones aquí el B1,
Desde aquí vas a ver lo que está pasando en el corazón, aunque el papel diga B1. No necesariamente tiene que estar acá, sino puedes ponerlo acá y el que lo interpreta, si es bueno, pues va a ver lo que está pasando aquí. ¿Queda claro? De hecho, me parece que mientras se siga el esquema exaxial de Valley, en donde se dirige exactamente los ángulos donde va dirigida la corriente eléctrica, podemos, digamos, efectivamente visualizar el trazo electrocardiográfico. Así es, exactamente. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda, algún otro comentario? Bueno, si ya no hay más, nos vemos entonces la próxima semana, el miércoles. Esperemos que ya estemos en la sede. Si no fuera en la sede, yo sé que es por cafetales, pero pues la sede es de Tlalpan. No sé, digo, habría que buscar algún espacio físico para tener clases presenciales. No sé si todas valga la pena tenerlas virtuales, pero bueno, ya lo revisamos la próxima semana si es que sigue el problema de la sede, ¿vale? Sí, Doc, muy bien, gracias. Entonces, que pasen buena tarde, buen fin de semana y pónganse a estudiar para las siguientes clases. Gracias, profesor. Buenas Nos tardes. vemos. Y espero las Buena tarde. Gracias, buenas de la tardes. siguiente semana, también. Gracias. Profe, ¿me Gracias. puedo quedar un momento con usted? Sí, claro. Gracias, doctor. Buena tarde. Sí, igualmente, hasta luego.